Pues nada, buenas tardes a todos, bienvenidos y sobre todo muchas gracias por llegar hasta casi el final del día de hoy y estar aquí en esta sesión en la que hablaremos de cómo optimizar los costes y el almacenamiento en Amazon S3. Mi nombre es Carmen, soy arquitecta de soluciones aquí en Amazon Web Services y tengo la suerte de tener hoy conmigo a Daniel Peña, que es CTO y fundador de CMD Guru, que es parte del grupo P4Q Electronics y que nos va a contar cómo han montado ellos un Data Lake en S3 desde el que monitorizan miles de paneles solares en todo el mundo. Entonces, la cantidad de datos generados y almacenados por las organizaciones no para de crecer. Se calcula que solo en 2022 se crearon y se almacenaron o se replicaron 101 zettabytes de datos. Zettabyte es el siguiente al exabyte. Esto es una barbaridad de datos. Estos datos son cada vez generados por más partes distintas. Dispositivos IoT, sistemas de inteligencia artificial, otros usuarios, clientes. Y para hacer frente a este crecimiento de datos es necesario disponer de sistemas de almacenamiento que nos aseguren la escalabilidad y la seguridad del dato, así como la integración con estas partes que los generan y los consumen. Y para ello AWS ofrece un espectro de servicios y funcionalidades de almacenamiento que están adecuadas y optimizadas para cada caso de uso. Desde servicios de almacenamiento en sí, con almacenamiento en bloques o en disco, con las distintas opciones de Amazon EBS, almacenamiento en objetos con Amazon S3 y almacenamiento en ficheros también con diferentes opciones. Luego tenemos otros servicios que nos van a facilitar lo que es la transferencia entre distintos sistemas de almacenamiento, ya sea de forma offline u online. Y luego otras funcionalidades que nos van a permitir gestionar y optimizar el dato, pues backups, gestión del ciclo de vida del dato, replicación, compresión, etc. Y luego ya otras herramientas que voy a utilizar para explotar esos datos, herramientas de analítica o de machine learning. Entonces, si nos centramos en los servicios de almacenamiento en objetos, que es lo que vamos a hablar en esta sesión, Amazon S3 está diseñado para almacenar cualquier tipo de objeto a escala virtualmente ilimitada y acceder a ellos a través de Internet. Amazon S3 replica los datos entre distintas zonas de disponibilidad, ofreciendo niveles de durabilidad de 11 nueves, estos 99,99, lo que significa que si nosotros almacenásemos 1 millón de objetos durante 100.000 años, podríamos esperar llegar a perder un solo objeto, ¿vale? Y al final todos los clientes de una manera, o casi todos, de una manera u otra están usando S3. Aquí la infinidad de casos de uso que tenemos es enorme, desde data lakes, almacenamiento para machine learning, almacenamiento de backups, de media, de fotos, de vídeo, etc. Y lo bueno es que sea cual sea el tamaño de estos clientes o de estos datos o nuestro caso de uso, nos vamos a beneficiar de estos valores de escalabilidad, de disponibilidad y de durabilidad. Entonces, cuando hablamos con nuestros clientes, al final todos queremos conseguir lo mismo, ¿no? Por un lado, optimizar los costes de almacenamiento al máximo y por otro lado, hacerlo sin que esto impacte al rendimiento y si puedo mejorarlo, pues mejor, ¿no? Y de hecho de esto vamos a hablar en esta sesión, de cómo conseguir ambas. Y la idea no es hacer un repaso a todas las funcionalidades de S3, sino que os llevéis 3, 4, 5 tips prácticas que podáis implementar prácticamente mañana cuando volváis al trabajo. Entonces, empezando por la parte de costes, aquí vamos a hablar de 3 pasos que tenemos que dar a la hora de optimizar costes de almacenamiento. Por un lado, está la definición de requisitos de mi caso de uso, luego el tener visibilidad central sobre los patrones reales, los patrones de acceso reales que yo estoy teniendo sobre mi almacenamiento, y lo tercero, estar midiendo todas estas acciones que yo voy a hacer para optimizar y seguir optimizando continuamente. Entonces, empezando por la parte de definición de requisitos, para escoger la herramienta adecuada dentro de todo este espectro que veíamos, es indispensable que nos planteemos cosas como, oye, ¿con qué frecuencia accedo yo a mis datos? ¿Cómo evoluciona esa frecuencia a lo largo del tiempo? ¿Qué rendimiento de acceso necesito? ¿Unos pocos milisegundos o me puedo permitir minutos o horas? Todas estas cosas es imprescindible que las identifiquemos porque al final eso es lo que me va a permitir elegir la herramienta adecuada y pagar realmente por lo que necesito y no por más. Entonces, una vez que yo ya he escogido el almacenamiento y lo estoy usando, el siguiente paso es tener visibilidad real sobre lo que está pasando y para poder detectar, por ejemplo, diferentes ineficiencias, porque si no lo veo, no lo voy a poder cambiar. Y para ello, dentro de S3 tenemos una funcionalidad que se llama Storage Lens, que provee visibilidad central y granular de todo lo que está pasando en mi entorno, agregando datos
de múltiples cuentas, de múltiples regiones, buckets en un mismo punto. ¿Vale? Básicamente la forma en la que funciona va recogiendo métricas de forma diaria y nos va a dar una serie de gráficos que nos van a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando. Y dentro de las métricas que tenemos disponibles, tenemos más de 60 métricas, algunas de ellas son gratuitas, otras tienen un coste adicional y están agrupadas en distintas categorías. Tenemos la categoría de optimización de costes, pues configuración de ciclo de vida, de versiones anteriores, métricas de protección de datos, pues encriptación, protección frente a borrados, métricas de actividad y de performance, pues cantidad de requests que tengo, los códigos de respuesta que estoy devolviendo, y luego ya métricas de control de acceso, por ejemplo, de la configuración de ACLs que tengo. Entonces, vamos a ver una breve demo en la consola, que yo creo que se ve de forma muy intuitiva cómo funciona este servicio. Entonces, para acceder, lo primero, bueno, aquí veis que estoy en la consola de S3, para acceder a Storage Lens me voy aquí a la parte de la izquierda, donde pone Dashboards, aquí debajo de Storage Lens. Y como veis, tengo dos dashboards. Uno de ellos viene por defecto en todas las cuentas para todos los clientes, preconfigurado. Lo único que tenéis que hacer es activarlo y es totalmente gratuito. Y el otro ya es un dashboard custom que me he creado yo con métricas adicionales. Entonces me voy a meter en este dashboard, en mi dashboard custom. Y lo primero que voy a ver aquí es lo que se llama el snapshot de la cuenta. Básicamente es un resumen de los niveles totales de almacenamiento que tengo en cuanto a almacenamiento total, cantidad de buckets, cantidad de requests y cómo han evolucionado estas métricas a lo largo del tiempo. Luego, si sigo bajando un poquito más, aquí ya tengo una vista que me empieza a dar información relevante de cómo ha ido evolucionando mi almacenamiento a lo largo del tiempo. Veis que, por ejemplo, yo he tenido un crecimiento lineal, uniforme, con una distribución uniforme entre cantidad de almacenamiento y número de objetos, que son las dos líneas que vemos aquí, hasta el 5 de junio. Y a partir de ese día ya empieza a ser más irregular. Entonces, como veis, es una forma muy fácil de detectar posibles irregularidades. Si, por ejemplo, tengo picos de almacenamiento borrados que yo no me espero. Y luego aquí también podemos seleccionar de forma dinámica y mostrar otro tipo de métricas que tenga activas, ¿vale? Si sigo bajando, aquí a la izquierda veo lo que es la distribución de almacenamiento entre las distintas clases. Por ejemplo, en mi caso tengo una gran parte de mi almacenamiento en la capa estándar, lo que significa que dependiendo de los patrones de acceso puedo tener una gran oportunidad de optimización, ¿vale? Y luego el del resto de capas. Luego aquí a la derecha tengo la distribución de almacenamiento entre regiones, de forma que si, por ejemplo, tengo datos en una región que yo no me espero, puedo también detectarlo rápidamente. Luego ya si sigo bajando, aquí tengo pues ciertas estadísticas de las top cuentas, top buckets, top prefijos y top regiones, ¿vale? Y todas estas métricas yo las voy a poder ver desgranadas por cuenta, por región, por clase de almacenamiento, por bucket y por prefijo, ¿vale? En nuestro caso, para esta demo, las vamos a ver por bucket, entonces nos metemos en la parte del bucket y a su vez aquí voy a poder ir aplicando filtros. Por ejemplo, ahora vamos a aplicar que solo muestre los buckets de una región en concreto, por ejemplo de Irlanda, simplemente para que se vea mejor en la demostración, ¿vale? Y aquí, esta primera vista, como veis, lo que estoy mostrando es el retrieval rate a lo largo del tiempo, es decir, la cantidad de datos descargados, la proporción de datos descargados a lo largo del tiempo. Entonces, como veis, ese mismo 5 de junio he empezado a tener mucho más tráfico y muchas más descargas en varios buckets. Y de hecho, algunos de ellos, como veis, tienen picos y luego vuelven a bajar, o sea, tienen patrones de alguna manera irregulares, que luego vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿vale? Luego también en este gráfico de barras puedo ver algunos buckets que tienen un retrieval rate prácticamente nulo, es decir, que están muy fríos. Entonces, si no los tengo en la capa adecuada, que luego hablaremos de eso, pues van a estar incurriendo costes innecesarios. Y luego ya una vista que me gusta a mí mucho es el Babel Analysis, que básicamente estoy viendo el número de requests en el eje Y, que también es otra forma de ver si un bucket está frío o no, y el tamaño de cada círculo viene a ser el tamaño total del bucket, ¿vale? De forma que si, por ejemplo, los buckets que tengo aquí abajo, quiere decir que tienen muy poca request, y este en concreto de la derecha tiene además un gran tamaño. Entonces, de nuevo, si no está en la capa adecuada, probablemente esté incurriendo costes innecesarios.
Y luego ya aquí tengo otros buckets que tengo más arriba, que ya están más calientes, están gestionando un mayor número de requests, ¿vale? Y luego también todas estas métricas las voy a poder ver desgranadas por prefijo en caso de que tenga partes de un bucket más frías que otras, ¿vale? Y luego ya la última vista es la de las tablas, que puedo ver de forma muy ordenadita todas las métricas que yo tengo activadas. Por ejemplo, he activado las de la categoría de los status code, entonces veo todas las requests que han sido gestionadas con código 200, ok, pero también las requests que he gestionado que estoy devolviendo errores 400, por ejemplo, este bucket. Entonces es también una forma muy fácil de detectar si yo estoy teniendo o estoy devolviendo este tipo de errores. Y luego ya por último aquí tengo los errores 500 de error de servicio, o quedaros con este error 503, que luego en la parte de rendimiento vamos a ver qué es lo que significa, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco a alto nivel o una primera vista de las distintas informaciones que puedo sacar de Storage Lens. Luego al final de la sesión os voy a dejar el link a un workshop que podéis hacer si queréis profundizar un poquito más en el servicio. Entonces, todas estas métricas las podemos consumir directamente desde la consola, como hemos visto ahora en la demo, pero también las podemos exportar de forma diaria a un bucket de S3 en formato CSV, de forma que las podemos explotar con otras herramientas de analítica, o las podemos mandar a CloudWatch e integrarlas con otros dashboards de monitorización que podamos tener. Y se calcula que, a partir de un estudio que se hizo con más de 2.000 clientes que empezaron a usar las métricas avanzadas de Storage Lens, que siguiendo las recomendaciones y la información dada por el servicio, supuso un ahorro de costes de 6 veces el coste del servicio durante esos 6 primeros meses. Entonces, bueno, súper recomendable que empecéis a utilizar el servicio, simplemente la parte gratuita que ya está preconfigurada, que no hay que hacer nada, ¿vale? Empezar a entender un poquito mejor cómo estamos accediendo a nuestros datos. Y luego ya la última parte es, a partir de estos datos, tomar acción. Y aquí, para optimizar costes en S3, vamos a hablar principalmente de cómo usar las distintas capas que tenemos, según los patrones de acceso. Y cuando hablamos de patrones de acceso, tenemos dos escenarios. Opción A, que sean patrones conocidos, es decir, yo sé que, por ejemplo, a partir del mes 6, mis usuarios ya no trabajan en el proyecto, entonces ya no acceden a los datos. O opción B, que sean totalmente irregulares y desconocidos y cambiantes con el tiempo. Entonces, para la primera opción vamos a ver las distintas capas de almacenamiento que tenemos en S3, aquí las vemos ordenadas de más caliente a más frío, y cómo usar cada una de ellas de forma adecuada. Empezando por la capa de S3 estándar, que está destinada a datos que usemos frecuentemente, o sea, pensad en datos que accedamos más de una vez al mes, ¿vale? Luego, según me voy a la derecha, ya son datos accedidos, tenemos la Standard Infrequent Access, para datos accedidos infrecuentemente, pensad una vez al mes o una vez cada 2 meses. Aquí tenemos costes de almacenamiento que son la mitad, pero a cambio tenemos un coste de recuperación por cada gigabyte descargado. Luego tenemos la capa de Glacier Instant Retrieval, que aquí ya pensad que son datos en frío. Lo que pasa que cuando accedamos a ellos tiene que ser de forma inmediata. Por ejemplo, datos si se acceden desde la aplicación de un cliente, y esto tiene que ser transparente para ellos. Entonces aquí de nuevo, costes de almacenamiento 3 veces menor, pero a cambio tenemos un coste de recuperación 3 veces mayor, ¿vale? Y luego ya tenemos las dos capas de Glacier, de almacenamiento más en frío y de larga duración. Aquí la diferencia es que no vamos a tener un acceso inmediato, sino que va a ir de unos pocos minutos hasta 48 horas, según el tipo de recuperación, pero vamos a tener costes de almacenamiento mucho más bajos, llegando a valores de $1 por cada terabyte almacenado en el caso del Deep Archive. Entonces, como veis, al final cada capa tiene sus ventajas, pero también tiene sus compromisos, y aquí la magia o la gracia está en saber usar la capa adecuada para cada tipo de acceso al dato, ¿no? Pero la buena noticia es que estamos en el caso en el que nosotros conocemos los patrones de acceso, entonces la solución es bastante fácil, es simplemente traducirlo a lo que se llaman las políticas de ciclo de vida, que son básicamente reglas automáticas que van a ir transicionando los datos de una capa a otra de forma automática. Por ejemplo, los 90 primeros días estamos en estándar, a los 90 días me lo pasas a infrequent, a los 180 días a instant retrieval, y así, ¿vale? Y aquí lo importante es que estas transiciones
se hacen de forma automática solo de izquierda a derecha, independientemente de los patrones de acceso que tengamos, ¿vale? Porque se supone que al final pues, son conocidos. Vale, pero ¿qué pasa con esos casos en los que no conocemos los patrones de acceso? Y para eso tenemos una capa que se llama Intelligent Tiering, que precisamente va a hacer este trabajo por nosotros, esta transición. Y básicamente la manera en la que funciona es una capa virtual, que yo almaceno los datos directamente en esta capa y automáticamente me los almacena en estándar y los empieza a monitorizar continuamente. Y a medida que no están siendo accedidos, los va pasando primero a la capa de Standard Infrequent Access y luego a la capa de Glacier Instant Retrieval. Y en el momento en el que vuelvo a tener un acceso, en cualquier momento a uno de estos objetos, lo trae de vuelta de nuevo a la capa estándar y vuelve a empezar. Al final yo por lo que voy a pagar va a ser por el coste de almacenamiento de cada capa y por un pequeño fee de monitorización que viene a ser $2,50 por cada millón de objetos monitorizados, ¿vale? Vale, y entonces para hacer un poquito de resumen de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto la importancia de definir y conocer los requisitos de mi almacenamiento, cómo usar Storage Lens para tener esa visibilidad central y luego cómo usar las distintas capas de S3 según los patrones de acceso, que son conocidos, políticas de ciclo de vida, que no, Intelligent Tiering y lo hacen por nosotros, ¿vale? Y bueno, ya el otro lado de la balanza es el rendimiento. Y aquí, siguiendo un poquito el mismo esquema que teníamos en la parte de costes, vamos a ver 3 puntos importantes para, primero, optimizar el ancho de banda, 2, optimizar la cantidad de requests concurrentes o el número de IOPS, y 3, preparar nuestro almacenamiento por si luego lo queremos explotar con herramientas de analítica. Entonces, empezando por la parte del ancho de banda, esto es obvio, ¿no? Cuando subimos o descargamos un objeto, cuanto más grande es, más tiempo va a tardar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando trabajamos con objetos muy grandes? Bueno, pues aquí lo que recomendamos es romper el objeto en cachitos pequeños y mandarlos, o sea, subirlos o descargarlos en paralelo, ¿vale? De forma que cada una de estas partes use una conexión diferente y así pueda escalar al máximo mi ancho de banda. Entonces, la buena noticia es que esta lógica no la tenéis que implementar vosotros, sino que tenemos funcionalidades tanto para la subida como para la descarga. Para la subida tenemos Multipart Upload, que además nos va a permitir parar y reanudar la subida en cualquier momento, y para la bajada tenemos una funcionalidad que se llama Byte Range Fetches, que nos va a permitir paralelizar las operaciones get. Entonces, vale, perfecto, ya puedo escalar mi ancho de banda, pero ahora tenemos que pensar que estoy paralelizando un montón de requests y que con ello también voy a tener que monitorizar y ver cómo puedo escalar el número de operaciones por segundo, las IOPS, ¿no? Y ese es el segundo punto, precisamente. Entonces, S3 por defecto escala niveles de peticiones realmente altos, peticiones PUT de 3.500 por segundo y peticiones GET de 5.500. Pero lo importante de estas métricas es lo que viene aquí abajo, que son por prefijo particionado. Y no vamos a tener un límite en prefijos que podemos tener dentro de cada bucket o dentro de cada cuenta, lo que significa que podemos escalar a valores prácticamente ilimitados. Entonces, porque entendáis un poquito mejor cómo funcionan los prefijos, sabéis que dentro de S3 tú te puedes ir organizando tus objetos por carpetas, por paths. De hecho, en la consola parece que son carpetas, pero por detrás S3 no funciona así, no funciona como un sistema de almacenamiento jerárquico de ficheros, sino que cada objeto se le identifica por su Object Key Name, que al final es como el path completo de cada objeto. Y por detrás S3, de forma automática, va asignando particiones o prefijos a agrupaciones de path comunes. Por ejemplo, aquí en el bucket de arriba tenemos una y en el bucket de abajo tenemos 2 prefijos diferentes. Y S3 los va a ir cambiando de forma dinámica en función del número de objetos o el número de requests que tenga en cada momento. Por ejemplo, si yo estoy llegando a niveles límite de 3.500 peticiones PUT por segundo, S3 automáticamente, durante un tiempo determinado, que viene a ser del orden de minutos, va a escalar los prefijos para llegar a niveles de peticiones superiores, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta y que hagamos frente a estas situaciones? Lo primero, monitorizar. ¿Os acordáis de los errores 503 que os decía en la demo?
Bueno, estos errores nos van a decir que estamos llegando al límite de las request rates que puede gestionar S3. Entonces, lo primero es tener visibilidad y siempre recomendamos implementar una lógica de retry del lado del cliente. Además, esto lo podéis implementar con la SDK de AWS, que ya tiene esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, vale, perfecto, escala automáticamente, pero ¿qué pasa con esos casos en los que no me puedo permitir ese tiempo de escalado? Que, por ejemplo, tengo picos de tráfico, ráfagas de tráfico de decenas de requests por segundo en un tiempo de pocos minutos. Bueno, pues para ello lo que recomendamos es añadir un string semi-aleatorio al principio de la path de cada bucket, de forma que aumentamos la probabilidad de que cada una de estas paths sea asignada a un prefijo distinto y con ello se le asigne un mayor número de requests por segundo, ¿vale? Pero de nuevo esto es solo en los casos en los que tenemos esos picos, esas ráfagas de tráfico, ¿vale? Y vale, ya el último punto es cómo preparo yo mi almacenamiento si luego lo quiero explotar. Y aquí vamos a ver 3 tips prácticas y bastante directas de si yo, por ejemplo, imaginas un caso muy típico, que de hecho es uno de los que nos va a contar Dani, es ejecutar queries SQL a través de Athena directamente a S3. Entonces, para optimizar esas operaciones de lectura, recomendamos 3 cosas. Por un lado, almacenar los datos en formato columnar, tipo Parquet o ORC. En segundo lugar, particionar los datos en función del tipo de lectura que hago. Si, por ejemplo, hago muchas queries a lo largo del tiempo, en intervalos temporales, pues particionarlo por año, por mes, por día, etc. Y luego, guardar los datos en formato comprimido. Al final, lo que estoy haciendo con estos 3 métodos es minimizar la cantidad de datos que escanea Athena y con ello minimizar el tiempo de ejecución de esas queries y también el coste de esas queries, ¿vale? Así que nada, por hacer también un breve resumen, la importancia de paralelizar siempre y escalar de forma horizontal, tanto el ancho de banda como el número de requests, y preparar el almacenamiento si luego lo queremos explotar con otras herramientas analíticas, ¿vale? Y bueno, uno de los casos de uso más típicos y más extendidos de S3 es la construcción de data lakes. Y ahora Dani nos va a contar cómo ellos abordaron un reto que al principio parecía un mundo, pero que ahora les está sirviendo para monitorizar cientos de miles de paneles solares en todo el mundo. Así que Dani, todo tuyo. A ver. Vale. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Para mí es todo un placer estar hoy con vosotros. Mi nombre es Daniel Peña. En el 2016 fue la primera vez que vine a un summit y ya el año siguiente me certifiqué. Así que soy arquitecto cloud por AWS en Associate y año tras año, siempre que hemos podido venir, pues hemos ido aprendiendo cosas, así que bueno, hoy me toca un poco devolveros ese conocimiento, ¿no? Bien, hoy os vengo a contar una historia, cómo montamos un almacenamiento de datos, un data lake y no morir en el intento, ¿no? Para un grupo pequeño, pero con grandes ganas de hacer un data lake por primera vez, pues fue para nosotros todo un reto, ¿no? Dejarme que os cuente primero qué es P4Q, porque pertenezco al grupo P4Q Electronics. P4Q Electronics no solo es una fábrica de electrónica, como veis aquí, sino somos también una empresa que da servicio a otras fábricas a otra electrónica, a otros clientes que hacen su electrónica, y también tenemos nuestro producto propio, ¿vale? Eso que pensamos que se hace fuera de España, bueno, pues lo hacemos aquí en Bilbao, y hace unos años abrimos incluso fábrica en Estados Unidos y en China. Esto que os estoy enseñando es una TCU, Tracker Control Unit, una unidad de control para seguimiento solar, y este vídeo me va a ayudar un poco a explicaros cuál es el ecosistema de nuestro Suntrack, ¿vale? La electrónica que ponemos nosotros es una electrónica para las plantas fotovoltaicas, normalmente grandes extensiones, que tienen unas mecánicas, como estáis viendo, en el que en el centro hay un motor y nosotros ponemos una electrónica
como esta, encapsulada por supuesto, en la que hace girar del este al oeste para mejorar el rendimiento de las plantas fotovoltaicas, ¿vale? También tiene una sensórica alrededor de las plantas en las que medimos pues, la altura, si hay nieve, si se ensucian, es decir, cierta sensórica, que las llamamos RSU, Remote Sensor Unit, en las que actuamos a las TCUs para maniobrarlas de forma que nosotros queramos. Por ejemplo, en modo limpieza. Al moverlas, al ser mecánicas, podemos ponerlas en modo limpieza, como acabáis de ver. Esta visual que veis aquí es realmente una pequeña placa solar que alimenta nuestra electrónica, es decir, somos totalmente agnósticos a la instalación, no intervenimos para nada, y nos comunicamos vía Zigbee, es decir, todas nuestras instalaciones se comunican a través de una NCU, Network Control Unit, que comanda los elementos y lee las variables que genera esta electrónica. Bien, por ejemplo, en una alarma de viento, que es muy sensible a este tipo de estructuras, pues comandamos que se pongan en un modo que hagan lo menos, que no haya problemas, ¿no?, para la planta y se las lleve las rachas de viento. Esto es básicamente una planta fotovoltaica y el reto comenzó en el 2019. Este reto fue principalmente monitorizar todas las variables que mandaba la electrónica, todas las variables que generaba esta electrónica en cada planta fotovoltaica, y además queríamos visualizarla no solamente para nuestro departamento de back office, ¿no?, el departamento que habíamos creado para dar servicio a nuestro producto, sino también para el cliente o para la empresa que daba mantenimiento a las plantas, ¿no? Dejarme explicar que tan importante el qué es el cómo lo hicimos. Ayudamos a identificar el problema, esos problemas les ayudamos a definir un reto y priorizamos, porque esto de una extensa definición de requisitos, pues no solamente necesitábamos dividir y vencer, ¿no?, es decir, ir yendo poco a poco a los problemas y hacer pruebas de concepto de monitorización, de reparación, de inventariado, de trazabilidad, porque el proyecto iba para varios años, ¿no?, y de hecho continúa, gracias a Dios. Bien, ¿qué preguntas nos hacíamos? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde se generan? ¿Qué patrones disponemos en esa generación? Y por supuesto, en todos los casos, prácticamente en todas las pruebas de concepto, teníamos que crear un data lake. Luego nos hacíamos otras preguntas, que era, ¿qué queremos obtener? ¿Qué usuario iba a visualizar esa información y cómo lo quería ver, ¿no? Y por último, validábamos esa información con el jefe de proyecto, ¿no? Esto lo hacíamos en iteraciones de cada 2 semanas, utilizando Scrum, ¿vale?, como herramienta nuestra ágil, y en solo 2 sprints de 2 semanas, es decir, 4 en un mes, prácticamente ya teníamos una prueba de concepto de la monitorización. Un repaso, la naturaleza de los datos, como recordatorio. Pues tenemos 1.300 instalaciones a nivel mundial, de las cuales hay más de 482.000 dispositivos de este tipo, TCUs, ¿vale? Esas TCUs en cada planta fotovoltaica se concentran en una NCU. Esta NCU puede haber varias, y hay un PC, un industrial, que lo que hace es ir recogiendo esa información y lo tenía que mandar fuera de la planta para poderla monitorizar, ¿no? También estudiamos lo que es la magnitud de los datos. Para que lo entendáis bien, pues, por ejemplo, aquí vemos el tipo de dato que estamos guardando, ¿no? Clave-valor, normalmente son valores booleanos, decimales, de picos de corriente, de temperaturas, y actualmente tenemos, como concentramos la información por NCU, como os comentaba, pues tenemos aproximadamente unos 110 TCUs que se guardan en un único objeto o fichero o documento de 7 kilobytes comprimido. Ya vimos que era importante el comprimir el dato. Tenemos ahora en la actualidad más de 1.300 millones de objetos y una ingesta de unos 2,8 millones al día. El tamaño medio no es muy grande para Big Data, pero para nosotros lo es, 2,5 terabytes en total, ¿vale? Unos 3,5 gigabytes al día. Bien, la solución a alto nivel, bueno, pues era replantearnos el recolector de datos, cómo recogíamos esa información en el Edge, en cada planta fotovoltaica, cómo hacíamos esa ingesta, cómo lo subíamos a Internet, a un almacenamiento en crudo. Queríamos totalmente que fuera
sin ningún tipo de modificación ni ningún ETL. Luego ya sí que iba a haber un procesamiento en la nube. Ese procesamiento posiblemente lo que iba a hacer es ir guardando en diferentes formas o almacenamientos, pues más rápidos, más lentos, con mayor o menor extensión en tiempo, para luego la analítica. Entendimos qué acceso y qué consultas se iban a hacer, y por último pues montábamos la API o la aplicación y la lógica de lo que es la plataforma Suntrack Service, ¿no? Esto en iconitos de AWS, que también se entiende muy bien, es, bueno, pues en la ingesta y en la recolecta de datos instalamos el SDK de AWS. Para cada lenguaje prácticamente de lo más estándar existe, y lo que hicimos te abre todas las posibilidades de AWS en tu propio programa. Entonces modificamos el programa de la ingesta, el data logger, para utilizar el S3, el propio endpoint del S3, con lo cual conseguíamos encriptar en origen, encriptar en movimiento y en almacenamiento, por supuesto, en crudo, en un bucket de S3. Además, los iconitos de las lambdas, las funciones lambdas, el cómputo serverless, pues casan muy bien con S3, ¿no? Funcionan fenomenal, y lo que hacíamos era procesar esa información y desviar dependiendo del tipo de almacenamiento. Si os fijáis, abajo a la derecha, pues teníamos un Elastic Cache, que es un Redis, una base, datos en memoria RAM, que lo que hacía, lo usábamos para cuando dibujamos un mapa, el último dato. Hay muchas veces que no necesitamos saber los datos anteriores, pero un mapa tiene que ser rapidísimo. Luego también utilizamos en nuestro clúster de Kubernetes, utilizamos el Elastic Block Store para ir guardando, por ejemplo, una base de datos time series, ¿no? Como es QuestDB, que es rapidísima para lo que es toda la consulta de datos. Lo hemos configurado los primeros 15 días, o mejor dicho, los últimos 15 días de ingesta de datos. Y luego hay un procesamiento nocturno que guardábamos ese dato en crudo en un formato Parquet. Como decía bien Carmen, pues es una forma muy óptima para luego empezar a utilizar otro servicio más de AWS, que es Athena, que es muy recomendable porque realmente usas SQL Query directamente contra los objetos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si lo optimizas contra Parquet, ficheros Parquet, bueno, pues por supuesto va mucho más rápido, menos costo, y tienes la información de minutos a segundos. Y por último, pues montamos un clúster de Kubernetes con EKS y por supuesto los balanceadores. Básicamente esta era un poco la solución, que la seguimos manteniendo. Como resumen, subimos un fichero, un bucket de input, permisos específicos, cada instalación tiene su propio permiso, por supuesto tiene un versionado, solamente es creación, y cada uno de los objetos que subimos al fichero dispara una primera lambda para clasificar ese tipo de dato, para entender que es correcto, que no hay ningún fallo, qué tipo de versión de TCU utilizamos. Luego, esa segunda lambda que disparamos, lo que hace ya es elegir dónde vamos a poblar la información, si es en el time series de QuestDB, o por el contrario, lo que vamos a ir es agregando en un Elastic Block Storage, ¿vale? Es decir, un almacenamiento en el que vamos agregando cada entrada, para que una vez a la noche volvíamos a generar en otro bucket de S3 un Parquet que va muy rápido con Athena, ¿no? En definitiva, cada 24 horas generamos este Parquet, y esto está listo para utilizarlo por SQL. Os dejo ahí una recomendación, que es el Top 10 Performance Tuning Types, que es muy recomendable para realmente escalar y que funcione muy bien a Athena, ¿no? Y que pasemos de esos minutos a segundos. Bien, ¿cómo es ahora en la actualidad la plataforma Suntrack Service? Pues no solamente es una monitorización, sino que es un completo ciclo de vida del producto y servicio, la preventa, en la postventa, en el mantenimiento, en la reparación. Como veis, en la parte derecha pues ya tiene menús para solicitar reparar una de las tarjetas, para ver el inventario, ver la trazabilidad, el número de serie, la garantía. Esta slide me gusta porque explica muy bien cómo evolucionó nuestro proceso, ¿no? Al principio recogíamos los datos y eso nos daba esa información de qué pasó, es decir, no sabíamos lo que ocurría, ahora ya sabemos muy bien qué es lo que ocurre, porque realmente en el Data Lake es un concentrador de datos de toda esa información. Pero luego dimos un paso más,
unos meses después, que es por qué pasó. Empezamos a mezclarlo con información de otras bases de datos en el propio Data Lake, pues por ejemplo de fábrica, de la trazabilidad de la fábrica. Como somos fabricantes de electrónica, podíamos poner los sellos de garantía, cruzarlos, cuáles eran los que daban problemas. En definitiva, empezar a mezclar información, datos, para que el Data Lake hacerlo mucho más rico, ¿no? De hecho, tenemos alertas proactivas, mejoras de rendimiento, ha servido para el departamento de I+D. Y por último, en la parte derecha de abajo tenéis, la parte de aquí es SageMaker, que por supuesto, pues como no, pues otra historia que se conecta muy bien con el Data Lake, con S3, que es para que nuestros dos par de matemáticos que tenemos ahora en plantilla, pues están todo el rato haciendo Machine Learning e identificando con la parte de qué pasará, ¿no? Ya un poco más previsión hacia el futuro. Ya aquí es, bueno, pues un poco sacar la parte visual, la velocidad que estamos navegando. Veis una planta fotovoltaica, todos los trackers, cada uno de ellos maneja un lineal mecánico y podemos ir viendo la orientación, incluso con códigos de colores podemos ver si hay algún problema. En este caso nos voy a presentar esta es verde, totalmente funcional, y están apuntando perfectamente hacia el sol, ¿no? Si entramos en el detalle de alguna de ellas, incluso nos da ya un zoom con una analítica mucho más profunda de cada TCU, de cada esa electrónica, pudiendo ver esos valores en la parte izquierda, en las que veis picos de corriente, consumos, la batería, la temperatura, en definitiva, mucho más analítica. Algo que me gusta también decir es que democratizamos el dato. Todos, o prácticamente casi todos los departamentos, de una forma u otra, a través de Grafana, les enseñamos o les damos datos, convierten datos en información, y hemos pasado de que la gente consiga información de horas a minutos. Esto es muy valioso y sobre todo que no dependan de nosotros. Bueno, esto es algo que nos ocurrió también relativamente al principio, es que hay muchos clientes nuestros que también quieren tener su propio Data Lake, quieren tener su propia gobernanza del dato, y claro, esto nos planteaba que, bueno, pues nuestro sistema es una API que además permitimos poder acceder, pero bueno, un Data Lake que está en constante transmisión, pues, gracias. En constante transmisión, pues lo que hicimos fue encontrar esto, que es S3 Replication Serverless, otro servicio más totalmente serverless, en el que una cuenta externa a la nuestra, la de P4Q Electronics, una cuenta de un cliente, podía crear su propio bucket, ¿vale? Como veis en la parte derecha, era su cuenta, y con una sincronización y una configuración muy básica, de forma totalmente serverless, cada vez que llega un objeto, pocos segundos después, lo tiene su objeto también en su Data Lake. Esto lo tenemos en más de varias docenas de clientes, con una satisfacción muy buena. Bien, para finalizar rápidamente, almacenamiento S3, Data Lake Input y Post procesado, yo creo que es algo, un tip interesante. Elastic File Storage para agregador y compactador, eso que vamos guardando y cada 24 horas generamos un parquet, ¿vale? Con la partición correcta para que vaya rápida. Elastic Block Storage, bueno, para todo lo que es los nodos de Kubernetes, todo lo que es nuestra API, y QuestDB, ¿vale? Los 15 últimos días de esta ingesta, y Elastic Cache para el acceso ultra rápido para los mapas. En procesamiento, Lambdas y Amazon Athena. Y nada más. Bueno, un segundito, y ya acabamos. Simplemente, de todo lo que hemos contado durante los últimos 40 minutos, Dani, ¿tú qué crees? ¿Con qué se tienen que quedar? De todo el trabajo, de todo el proyecto que habéis hecho, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué lección te llevas? A ver, bueno, en entornos controlados y, lógicamente, pues eso, entenderme bien, para mí, bueno, lo puse en esta frase, que es experimentar con los servicios de almacenamiento de AWS es como afinar un instrumento, ¿no? Posiblemente vas notando la música, pero desde el principio no vas a acertar, ¿sabes, Carmen? Entonces, cada ajuste, cada refinamiento, pues nos acerca un poquito más a la perfección. A la perfección. Perfecto. Y nada, de la parte de todos los tips que hemos visto, importantísimo, conoce bien todos tus requisitos, empezad de verdad a activar mañana Storage Lens, empezad a entender mejor cómo usáis vuestro almacenamiento y a partir de ahí optimizar. Y de la parte de rendimiento, siempre, para darle, escalar de forma horizontal, ¿vale? Así que nada, simplemente
Aquí os dejo el QR al workshop que os decía de Storage Lens. Luego aquí tenéis un link al Learning Path de Storage, de Training and Certification. Y os animo a que os quedéis a la última sesión que está en este mismo track, que también es de almacenamiento y que profundiza en el servicio de almacenamiento en bloques, que es Amazon EBS. Y el chico que lo da es un verdadero crack, así que os animo de verdad a que os quedéis, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Y esperamos de verdad que haya sido útil.